Gracias amigos por esperar ahí el retorno de Voz para el Cambio. Hay que decir que es noticia hoy, está en varios medios de comunicación, hemos escuchado análisis en los medios electrónicos de que por fin el Ministerio Público presentó acusación de manera formal en contra del grupo que está focalizado en el expediente que ha sido denominado el pulpo y antipulpo. Pulpo porque Alexis o Juan, el tocayo Juan Alexis Medina Sánchez, tenía 21 empresas haciendo negocio con el Estado Dominicano y que ya vemos por ahí que está Jacinto Ascensión y que en este negocio las instituciones del Estado predilectas donde mayor recursos económicos se mueven, educación, salud pública, el sistema eléctrico, de acuerdo a la acusación que ha hecho el Ministerio Público, eran las empresas favoritas para que este equipo, como dice la gente, en cualquier mes del año hiciera su agosto. Vamos a esperar porque por la gente que se está mencionando, hemos visto que no se ha presentado todavía querella, no han sido apresados, pero por la gente que hemos visto que se están mencionando, en el caso de señor apellido Guerrero, que en la presentación de la acusación es mencionado 70 veces, y el que fuera candidato presidencial, Gonzalo, más de 100. Entonces, la situación que se presenta en estos debates que se van a producir, donde el juez de la instrucción, son interesantes, y Voz para el Cambio y todo el país, y los panelistas que están en este momento con nosotros, el doctor Ferreira, Jacinto Ascensión, debemos estar pendientes en todo este embrollo que va a haber que desenredar en los próximos días. Adelante, jóvenes. Yo creo, don Juan Francisco y el amigo Freddy, que ahora con este conocimiento de las pruebas sería hasta cierto punto una manera de tener al público, a la población dominicana en expectativas, y eso podría tumbar inclusive a otros temas de interés nacional. Conocemos todo lo que pasa en la política dominicana. Si usted quiere que algo que le esté haciendo ruido al gobierno, ya sea cualquiera que esté de turno, ahora ha tocado a Luis Abinader, lo que hay que sacar siempre un tema que le permita bajar un poquito lo caliente que está, en este caso, el gobierno del PRM, porque hay que estar claro que con esto de la crisis que hay mundial, nosotros como país no estamos exentos de eso. Escuchaba en estos días haciendo un análisis de lo que está pasando en Estados Unidos con el tema inclusive de los combustibles, el tema de cómo han subido los precios en los artículos de primera necesidad, y la gente con el grito al cielo. Imagínense un país del primer mundo con una economía sólida, lo que está pasando, qué estaría pasando con el nuestro. Un país que es dependiente inclusive de esas economías. Y el PRM le ha tocado gobernar en un momento muy difícil, cosa que no se tenía previsto por el tema de la pandemia. Yo sé que el gobierno sube, y de hecho todo la campaña política fue en medio de la pandemia, y llegaron al poder en medio de la pandemia. Pero una cosa es lo que uno pretende, lo que uno ve, pero la realidad, cuando llega de frente, entonces hay otro comportamiento, hay otra mirada. Y por eso que muchas de las cosas que decían, en este caso, los políticos del PRM antes de subir al gobierno, cuando estaban en la oposición, ahora todo esto se le ha
es debatido hacia ello, porque hablar de la subida de los precios del combustible, eso no depende del gobierno, no depende del Estado, eso depende de cómo se estén moviendo el precio a nivel internacional. Y eso es lo que el presidente de la República, en una manera de defenderse de la subida de los combustibles, a raíz de la tanta crítica que se le ha tirado a ellos, se le ha encontrado a ellos y al gobierno y a los políticos que opinaron anteriormente. Y entonces yo creo que este tema ahora de conocer las pruebas de este caso antipulpo va un poquito a quitar presión en los medios a esto que está pasando con el gobierno de Luis Abinader. Y eso es lo que vamos a mirar desde mi punto de vista en estos días. Adelante, Ferrera. Bueno, tal vez yo no sea tan optimista como ustedes, porque todo eso son los asuntos, como dice Jacinto, en eso estoy de acuerdo. El manejo de las informaciones desde el punto de vista del Estado normalmente tiene un fin utilitario. O sea, si hay un problema que me puede afectar como gobierno mi imagen, pues yo trato siempre de poner en la agenda un tema que desvíe la atención de la gente, que desvíe la atención de los problemas reales, porque hemos tenido todo el tiempo, desde que este gobierno es gobierno, el anterior tuvieron 12 años, los 8 de Danilo y 4 años de Leonel, pues el mismo comportamiento. Yo creo que nosotros como comunicadores de un espacio tan ecléctico como es Voz para el Cambio, yo pienso que no podemos dejar caer en la trampa de comenzar a nadar y comenzar a chapalear en los mismos temas, sirviendo de caja de resonancia para las mismas cosas. Yo pienso que la lucha contra la corrupción realmente es de los pocos puntos luminosos que tiene este gobierno, que lo diferencia del anterior, donde ha caído en el gobierno anterior, es que han caído la mayor parte de las granadas que han explotado con respecto al tema de la corrupción. Pero la corrupción aquí ha sido transversal, ha sido horizontal en los últimos 50, yo diría casi 60 años. Desde que se va a Trujillo, vienen los consejos de Estado, viene el triunvirato, viene el gobierno de Juan Bosch, precisamente un punto luminoso en ese periodo, pero igual termina y de ahí sigue la corrupción, termina por la corrupción imperante en el Estado, y de ahí hemos tenido ese tema de manera pues totalmente presente. No ha habido un gobierno que no esté manchado por la corrupción. De manera irresponsable, para que él decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. O sea, él era cómplice, él sabía que todos sus funcionarios estaban siendo corruptos, y cuando se descubría uno que se era a la luz pública, lo que hacía era que nombraba una comisión para que investigue, y ese funcionario lo cambiaba. Su secretario de la presidencia, el todopoderoso y bajo perfil, una persona leal, muy leal a Balaguer, bello andino, cuando se descubrió un escándalo millonario para la época con unas plantas en el sector eléctrico precisamente, ¿qué hizo Balaguer? Lo cambió de la Secretaría de la Presidencia y lo puso en Industria y Comercio. O sea, lo escondió de los medios, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando, pero lo que nosotros tenemos que ver, amigos, Alfonso, Juan Francisco y Ascensión, es realmente cuál es el modo de gobernar de toda esta gente, que es algo que se repite. El problema es la repartición de lo que como país producimos. O sea, ¿a quiénes van las riquezas que el país produce? ¿Y a quiénes fueron en el pasado inmediato? ¿A quiénes fueron en el pasado más remoto? A los mismos sectores que hoy se han hecho con la emergencia de los políticos empresarios, que se volvieron empresarios después del PLD. Pues lo que vemos que el sector empresarial, el sector de los poderosos del país, simplemente se ha desesperado un poco, y ahora pues ya no quiere que las cosas le lleguen por rebozo, no quiere que las cosas le lleguen detrás de la puerta, detrás de la cortina. Ahora se han lanzado también de manera agresiva a reclamar los bienes del Estado para administrarlos ellos, que es lo que tenemos en el fondo, y ya vimos la vez anterior que analizamos aquí con Punta Catalina.
O sea, ya no queremos, no. Ya no queremos ahí los beneficios que nos dejen, que haya arrendamiento de la tierra, en fin, no. Ya queremos la planta porque siempre la quisimos desde el punto de vista de esos sectores. Ellos siempre estuvieron seguros que la planta se iba a construir el Estado, sobrevaluada, lógicamente, porque ya eso está pues prácticamente comprobado y confirmado, que la planta para construirse comenzó con un soborno millonario, con una sobrevaluación, y ahora simplemente ya eso que es parte de la deuda del pueblo y que fue licitada y que fue realmente construida bajo la premisa y bajo la propaganda casi nazi de que esa era la solución para los problemas de los apagones, era la solución para el problema del alto costo de la energía en el país, era simplemente, nos vendieron el sueño de Punta Catalina como la solución para todos los problemas energéticos del país. Sin embargo, ¿qué tenemos? Que más que un sueño ha sido una pesadilla, porque no sabemos todavía cuánto costó. Según el ministro de Energía y Minas, cuando estaba en campaña, él tenía su fórmula y decía que la mina había costado, la planta Punta Catalina había costado como 3.400 millones. Ahora que ya la tiene y que él es el jefe, por su posición como ministro de Energía y Minas, ahora ya ni sabe cuánto fue que costó la planta. Se le han enredado los números y de un plumazo le bajó $1.000 millones al costo que él tenía los papeles, porque andaba con papeles allí diciendo en qué se gastaron los 3.400 millones. Ya parece que se le perdió la hoja donde tenía ese precio y solamente le quedó la que decía el gobierno pasado de que había costado, primero comenzó con creo que 900, después subió a 1.900 y finalmente, según los cálculos que ellos presentan, 2.400 millones. O sea, que se perdieron $1.000 millones en un momento, no sabemos cómo la sacó. Bueno, doctor Ferreira, según los cálculos de Voz para el Cambio, este segmento se ha terminado. Pienso que quedamos invitados para el próximo lunes seguir viendo temas de interés. Pero yo quiero, Juan Francisco, aunque no lo veamos, pero tenemos que, ya salió a la luz pública de nuevo el escándalo de los tres brazos. Ese Sí. barrio que lo vendieron con la gente dentro. Ese barrio, con un decreto lo vendieron, doctor. lo vendieron por una truchimaña del que mandaba en ese tiempo en Corle, vendió 1 metro de tierra por 80 pesos. 80 millones de pesos costó la venta, pero solamente recibió el Estado 4 millones, según la información que tengo. Sin embargo, a eso que se lo vendieron, ligados incluso con el expresidente del PRD o presidente, pero de Miguel Vargas Maldonado, dos compañías se van camuflajeando, ¿verdad? Esas dos compañías, Titulatex fue la última que metió en el costo. Doctor, y cosa única en el mundo, vender unos terrenos llenos de gente ahí. Un barrio, una ciudad. Óyeme, pero es algo tan que llama tanto la atención, que ese fue un sector que el Estado ha hecho inversiones millonarias, ha construido escuelas, sí. La planta de tratamiento de aguas negras más moderna está en ese barrio, que el Estado la construyó. Bueno, entonces, ¿quién se le ocurre? Ahí había también una sucursal del Banco de Reserva para cobrar eso, es decir, que el Estado se metió ahí. También hubo. No sé qué significa eso, pero yo ya allá se metió hasta donde le dicen Cirilo. Evítenme problemas con el dueño de este programa, vámonos y esto quedamos citados para discutir esto. Bueno, pues vamos, yo propongo que formalmente que discutamos ese tema en el próximo encuentro que tengamos. O si no, que el director habilite un día de la semana para venir a discutir eso. Bueno, yo creo que sí, eso es un tema que nosotros tenemos que fijar posición, porque yo conozco la historia. Ese barrio, la gente, es cierto, se metieron en ese barrio. Los años 70 estamos hablando, Los años 70 comenzaron los campesinos sin tierra, sin un solar aquí para construir, comenzaron a ocupar las tierras que eran de Corde realmente. Esa parcela era de Corde. Entonces yo creo que, bueno, vamos a dejarlo aquí, yo creo que sí. Vale la idea de que nuestro jefe y guía, don Alfonso, yo que prepare un programa especial para que hablemos de... Decirle jefe a una gente en estos tiempos es como un estigma, pero vamos a dejarlo así. Nos vemos. Vamos a la pausa.